26ª Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Mi nombre es la profesora Carmen Rosado, soy la secretaria de la asociación. Ahora continuaremos con el próximo panel titulado Estatus, Crisis Económica y Migración en Puerto Rico, el huracán María y la coyuntura actual. Los ponentes que conforman este panel son el doctor Efrén Rivera Ramos, el doctor Félix Rey Huerta González y el doctor Néstor Duprey Salgado. Quiero anunciar que este panel está siendo transmitido por Pegasus Radio Media. Por favor, denle like a su página de internet. Bueno, comenzamos con el doctor Félix Rey Huerta, quien va a estar presentando su ponencia titulada Puerto Rico y la crisis extendida 2006 al 2018. El doctor Félix Huerta es catedrático del Departamento de Humanidades y Sociales de la Universidad del Turabo, donde actualmente también se desempeña como decano de la Escuela de Artes Liberales y Educación General. Posee un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. También ofrece cursos a nivel graduado. Ha sido profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha dictado conferencias en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en Sevilla, en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y en el Centro de Estudios Martiano en Cuba y con la Asociación de Investigadores del Caribe en Jamaica, entre otras. Ha organizado conferencias a nivel internacional y junto a la reconocida historiadora doctora Consuelo Naranjo, directora del Instituto de Historia en Madrid. También ha publicado su libro en el 2006, Deporte e Identidad, Puerto Rico y su presencia deportiva internacional, 1930-1950. También San Lorenzo, principales comerciantes y hacendados a finales del siglo XIX. En estos momentos también es presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, la Asociación Puertorriqueña de Investigación del Deporte y los historiadores de la región oriental. Con ustedes el doctor Félix Huerta. Muy buenos días a todos los compañeros, colegas. Quiero agradecer a Néstor y a Efrén por acompañarnos en este panel. Siempre han estado muy ocupados y sé que han tenido una deferencia con este servidor y también con la asociación para estar con nosotros esta mañana. Así que, Néstor, bienvenido, y Efrén nuevamente. Quiero iniciar con una pequeña broma que le estaba comentando a los colegas y compañeros. Ayer Emilio Pantoja, en la primera conferencia de la mañana, en una de las preguntas que le hicieron, y no me falla la memoria, era sobre qué se puede hacer en Puerto Rico luego del diagnóstico que ellos hicieron sobre la situación económica y social. Pues dentro de las respuestas que dio, dijo, bueno, pues mañana hay un panel ahí de soberanistas, a lo mejor ellos dicen algo, así que nos ha acusado a los tres de soberanistas. Yo le quiero contestar, porque esto está grabado y sale en internet y todo, que yo sí creo en la soberanía de Puerto Rico y no me escondo para eso, así que quede meridianamente claro que eso es un statement mío, y lo dije cuando asumí la presidencia, y lo dije en el Comité Especial de Descolonización de Puerto Rico. Así que, Emilio, aclarado. Así que un abrazo donde quiera que esté. Que debería estar aquí. Sí. Pero se va a enterar porque está en Twitter. Sí. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque estamos cumpliendo con los 15 minutos, así que hay una parte que voy a cortar, que es la parte que iba a entrar en el asunto político, pero creo que tengo aquí dos especialistas que pueden. Cuando uno está, y esto lo digo con mucha honestidad, cuando uno está con dos personas con una capacidad intelectual más grande que uno, pues yo lo que hago es que un poco trato aquí de... No, en serio, que lo saben ustedes, la admiración. Así que voy a tratar un poco de resumir y de contextualizar unas cosas para que ellos entren ya de lleno a unos asuntos ya más medulares. Puerto Rico y la crisis extendida 2006-2018. Primer apartado, los primeros días. El huracán María azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre del 2017, con vientos de 145 millas por hora, que alcanzaron las 155 millas por hora, y catalogado categoría 4, escala Saffir-Simpson. Entró por el este cubriendo toda la isla y permaneciendo sobre el territorio por hora. Con la misma fuerza salió por el noroeste, causando una de las mayores devastaciones de nuestra historia contemporánea. Los efectos se hicieron sentir de forma inmediata con los daños a la infraestructura,
el colapso del servicio eléctrico y las telecomunicaciones, inundaciones severas, deslizamientos de terreno, bloqueos en las vías y otros destrozos alrededor del país. En cada apartado le voy a estar mostrando algunas de las tablas donde presentan algunos de los daños, en este caso los daños y la cantidad en términos de dólares para Puerto Rico. El acceso y la comunicación con el interior y con el mundo exterior se interrumpió por completo en varios días, en los primeros días. Para dar un ejemplo, las emisoras de radio y televisión quedaron inoperantes. Solo una emisora de radio logró mantener la comunicación desde el momento del impacto del huracán. Sin embargo, paradójicamente, las principales compañías de teléfonos móviles controladas por firmas multinacionales estadounidenses como Sprint, AT&T, T-Mobile, Open Mobile y la mexicana Claro no pudieron restablecer su sistema hasta semanas después del paso del huracán. El fracaso de la industria de las telecomunicaciones en responder adecuadamente a la crisis se unió a la del gobierno, liderado desde el 1 de enero del 2007 por el doctor Ricardo Rosselló. La falta de información, la imprecisión de los datos, la demora de los servicios y la incertidumbre en general en todos los aspectos dilataron los procesos de recuperación ante la emergencia. Un informe del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College en Nueva York, a poco más de 6 meses del huracán, después del huracán, establecía que los datos oficiales del gobierno estimaban en 64 las muertes atribuidas directamente a la tormenta. Sin embargo, un estudio comisionado por el propio gobierno al Instituto Milken de Salud Pública de la Universidad de George Washington establecía que la cifra de muertos era de 2.975. Con dicho informe, el gobierno aceptaba el aumento en la cifra. Antes de ese informe, la Universidad de Harvard había tenido otro y el gobierno no había aceptado la cantidad de muertos en Puerto Rico. Finalmente, el informe de Hunter College presentaba en aquel momento un cuadro de un 20% en la merma de la actividad económica y hasta de 120 millones en pérdidas de la producción económica. Mientras tanto, FEMA, en sus estadísticas de febrero del 2018, estableció que 1.8 millones de hogares solicitaron la ayuda para desastres, pero la realidad es que solo una pequeña fracción de esa cantidad recibió ayuda económica directa por parte de la agencia. Los efectos de una historia huracanada. Estos son los pueblos, los daños en unidades que se reportaron. Siempre yo cojo a San Lorenzo de ejemplo, pero en San Lorenzo se reportaron 3.869 residencias afectadas. La historia caribeña ha tenido unas constantes en su desarrollo. Estas son, entre otras, el impacto de la colonización europea, la esclavitud indígena y africana, las migraciones, la posición estratégica privilegiada, las revoluciones, los movimientos de resistencia, la actividad volcánica, los sismos y los embates continuos de los huracanes. Sin embargo, una de las más consistentes a través de esa historia ha sido precisamente el paso de tormentas y huracanes. Como plantea Stuart Schwartz en su texto Sea of the Storms, los huracanes no respetan fronteras políticas ni culturales y son un tipo de catástrofe potencial en una región expuesta a numerosas amenazas físicas. En el caso de Puerto Rico no es ajeno a este fenómeno y aunque el tema ha sido descuidado por la historiografía puertorriqueña, la devastación producida por el paso del huracán María ha provocado que estudiosos de las ciencias sociales y las humanidades presenten un reciente interés por estudiar el tema. Lo interesante del caso puertorriqueño, en el que hay referencias constantes de los embates y efectos desde la época indígena y luego en pleno inicio del proceso de colonización española en 1508 con el paso de San Roque, y más adelante, en el 1928, bajo el régimen estadounidense con San Felipe, antes de ese también otro, hasta el más reciente huracán María, constituyen fenómenos que alteran y desestabilizan el aparato estatal, provocando que en muchas ocasiones el pretexto para el desmantelamiento de estructuras y la puesta en marcha de agendas como la privatización de los servicios y la intensificación de la desigualdad. Son muchos los efectos desestabilizadores de los huracanes sobre la sociedad puertorriqueña y el huracán María no ha sido la excepción. Política, economía y colonialismo pre- y post-María. Uno de los aspectos más estudiados de la historiografía puertorriqueña ha sido la historia política, en especial la relación con los Estados Unidos de América. Mientras muchas de las investigaciones demuestran que desde la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en 1897 y la posterior aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de las leyes orgánicas Foraker 900, Jones 17 y 600, conocida como la Ley de Relaciones Federales de 1900, no ocurrió un cambio fundamental en la relación colonial.
Por lo tanto, entendemos, como lo han señalado expertos en el área constitucional y de relaciones internacionales, como tenemos dos aquí sentados en la mesa, que continuamos bajo los poderes plenarios del Congreso. En términos históricos, es importante hacer contar que desde finales del siglo XIX, Puerto Rico fue pieza clave en los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos, y al iniciar la segunda mitad del siglo XX, fue convertido en la famosa vitrina de la democracia para ser presentada a los países dependientes y más adelante como contrapeso a la Revolución Cubana. Además, la isla fue pieza importante en la Guerra Fría, que inició en la década de 1940. Por otro lado, los llamados casos insulares, en los que los tribunales se han expresado sobre Puerto Rico desde 1901, han reafirmado nuestra condición colonial, y de eso le hablará Efraín más adelante. En cuanto al renglón académico, antes del huracán, desde el 2006 en Puerto Rico había comenzado una depresión que se ha extendido hasta la actualidad. Entre los factores que provocaron esta depresión, para algunos economistas se encuentran la eliminación en 1996 por parte del Congreso de la sección 936 del Código de Rentas Internas, sin un plan alterno para reactivar la economía, una crisis estructural, la corrupción gubernamental, excesivos gastos e incrementos en presupuestos sin la debida captación o recaudos por conceptos de impuestos y el endeudamiento constante en las últimas 2 décadas. Debemos recalcar que la derogación de la sección 936 provocó el cierre y desplazamiento de plantas manufactureras de empresas transnacionales, como dijo Tito Colorado esta mañana. Para el economista y sociólogo Emilio Pantoja, lo voy a citar a Emilio Pantoja, otros factores agravaron la depresión iniciada en el 2006 y continúan evitando la reactivación de la economía puertorriqueña en un mundo globalizado. Pantoja establece que, y cito, la liberalización comercial y la eliminación de los regímenes de preferencias comerciales y subsidios fiscales a partir de los años 90 han resultado en la marginalización de Puerto Rico de las cadenas de producción y valor global. Esto es, Puerto Rico no cuenta con las ventajas competitivas para atraer inversiones en negocios transnacionales, como las farmacéuticas, los productos electrónicos de consumo y otras manufacturas mercadeadas globalmente. Cierro la cita. Pero como habíamos señalado, la deuda de sobre 70 billones y la quiebra del país provocó la acción unilateral de los Estados Unidos al aprobar la Junta de Supervisión Fiscal como organismo que supervisa las finanzas del gobierno local. Indudablemente los efectos del huracán solo han sido un factor adicional que ha afectado la maltrecha economía puertorriqueña y un detonante que provocó una profunda fricción entre el gobierno local y el ente federal. La crisis se ha agudizado tanto que ha ocasionado que la Junta de Supervisión Fiscal entre en continuas fricciones con el gobierno de Rosselló. Mientras el debate continúa, el gobierno local apuesta a la privatización de servicios y la Junta de Control Fiscal presiona con medidas que, de acuerdo a muchos, empobrecerán a los sectores más vulnerables de la sociedad: migración, educación y desigualdad. Otro de los problemas que venía enfrentando la isla desde el 2006 y que se agudizó con el huracán María fue la migración de la población puertorriqueña, principalmente a diversos estados de los Estados Unidos. Debido a la crisis económica y a otros factores, la población puertorriqueña decreció en un 2%, 82.821 personas. Es decir, de 3.808.000 en el año 2000, bajamos a 3.725.000 en el 2010. La disminución ha continuado en la década de 2010, con un descenso de 6.8%. Por ejemplo, en los primeros 4 años de dicha década, con un promedio de 53.020 personas han dejado la isla cada año. Con el impacto del fenómeno atmosférico del pasado mes de septiembre, se incrementó la salida de puertorriqueños al exterior. Aproximadamente 135.592 personas han dejado la isla, relocalizándose una gran mayoría en el estado de la Florida. De esos 135.000, que es aproximado, han regresado, he visto las últimas noticias, posiblemente han regresado entre 60.000 a 80.000 personas, posiblemente. De esa cantidad, 56.000 se establecieron en el estado de Florida, 42%. En Massachusetts, 11%, Connecticut, 10%, Nueva York, 8%, Pensilvania, 7% y Nueva Jersey, 4%. En resumen, desde que se inició la crisis económica en el 2006 y hasta el 2010,
la población disminuyó en un 14%, mientras que los estimados de reducción poblacional desde el impacto de María hasta el 2019, para algunos podrían ser hasta otro 14%. En otras palabras, Puerto Rico podría estar perdiendo la misma cantidad de población en 2 años que casi en una década. Otro de los retos que se ha presentado con la disminución poblacional y que han provocado una fuerte resistencia y crítica por la forma en que el gobierno lo ha manejado ha sido la pérdida constante de estudiantes y el cierre de las escuelas públicas. Las estadísticas más recientes demuestran que la mayor parte de los estudiantes que han dejado la isla se han radicado con sus familiares en diversos estados del este de los Estados Unidos y se han matriculado en escuelas de los diversos distritos. Ahí tienen algunos de los en Florida, de los condados donde se han establecido y se han matriculado en nuestros estudiantes. Por supuesto, nuevamente el estado de Florida cuenta con la mayor cantidad de estudiantes que se han estado matriculando, con 11.554 estudiantes, Pensilvania 2.874, Massachusetts 2.556, Nueva York 2.218, Connecticut 1.827, Nueva Jersey 886 e Illinois con 607 estudiantes. Y ahí en la tabla lo pueden observar. Por otra parte, en cuanto a la situación educativa en la isla, el Departamento de Educación anunciaba el cierre de 283 escuelas públicas para el semestre del 2018. Finalmente, no sé cuántas de las 283 que se anunciaron terminaron, porque no he podido conseguir los datos oficiales del Departamento de Educación. Pero la secretaria de Educación de Puerto Rico, Julia Kelleher, informaba en abril que la decisión obedecía a la reducción de 38.762 estudiantes en comparación con mayo del 2017. El cierre de escuelas se va a unir a las 243 escuelas que se habían cerrado con anterioridad a ese periodo. Y se había pronosticado que del 2019 al 2022, si seguía la disminución poblacional, podían haber otras sobre 200 o casi 300 escuelas que se podían cerrar. Creo que recientemente ya dijo que no se iban a cerrar más escuelas. Durante el periodo de la reciente crisis económica, del 2006 al 2017, la matrícula estudiantil se redujo de 544.076 estudiantes a 319.422. Según las autoridades que dirigen el Departamento de Educación, se esperaba que el efecto de Huracán María provocara una reducción adicional que podría bajar la matrícula, según sus estadísticas, a 291.846 estudiantes para el 2022. En cuanto a los planteles escolares, para el 2006, la isla contaba con 1.523. Luego de 10 años, bajó a 828 planteles. Se anticipa que de continuar la tendencia, podía aumentar el número de estudiantes. Para enfrentar la crisis de María y los retos que enfrenta la isla, las autoridades locales estaban esperanzadas en el apoyo del gobierno federal. Luego de la visita del presidente Trump, el gobierno local se preparó para recibir las ayudas federales que tanto la agencia FEMA y el Congreso de los Estados Unidos estaban por otorgar. La prensa local resaltaba que la ayuda inicial podía alcanzar los $49.000 millones. Con dicha ayuda, el gobierno esperaba comenzar la reconstrucción del país. Sin embargo, varias investigaciones en periódicos locales y estadounidenses presentan un cuadro pesimista sobre las ayudas federales y algunos de discrimen y desigualdad en la otorgación de ayudas federales a Puerto Rico. El cuadro de desigualdad se observa al compararlo con otras jurisdicciones en territorio estadounidense que enfrentaron el mismo desastre natural. En un extenso artículo publicado en uno de los principales periódicos de la isla, bajo el título Menor la ayuda para Puerto Rico, se presentan datos de la agencia federal FEMA que revelan que en promedio dicha agencia ha dado menos asistencia a la población residente en Puerto Rico que en Estados Unidos. La siguiente tabla muestra que el promedio de ayuda recibido por individuos y familias puertorriqueñas tras María es mucho menor al que recibieron otras jurisdicciones de Estados Unidos tras desastres similares. Y ahí pueden observar que Puerto Rico, a nivel individuo y familia, ha recibido alrededor de $3.000, cuando lo compara con Katrina, 9.000, Kita, 3.000, Alex, 5.000, Irene, 4.400, Sandy,
4.000, Matthew 9.265. Por otro lado, en un artículo de David Bennett del 27 de marzo del 2018 y publicado en la revista estadounidense Político, se presenta una investigación que señala un doble estándar en el manejo de la crisis y los esfuerzos para ayudar en la recuperación del huracán Harvey en Texas, en contraposición con el huracán María en Puerto Rico. Por ejemplo, documentos públicos revisados por la revista Político y sobre 50 entrevistas realizadas a personas con experiencia en desastres demostraron que la administración del presidente Trump respondió con mayor intensidad en Texas que en Puerto Rico. La propia visita del presidente Trump a la isla es cuestionada en el artículo, pues se produjo a 13 días del desastre, mientras que a Houston, Texas, el presidente lo visitó en un par de ocasiones en los primeros 8 días del paso del huracán Harvey. Los datos del artículo son reveladores al señalar que 9 días después de los respectivos huracanes, FEMA había aprobado 141.8 millones para asistencia a individuos a la víctima del huracán Harvey, versus solo 6.2 millones para víctimas de María. En el caso de Harvey, proveyó 5.1 millones en carne, 4.5 millones de litros de agua, 20.000 lonas y 30.000 miembros de personal federal en Houston, mientras que en Puerto Rico, luego de la misma cantidad de días, enviaron 5.1 millones de carne, 2.8 millones de litros de agua, 5.000 lonas y solo 10.000 miembros del gobierno federal. Por otro lado, el reportaje destaca que solo le tomó 10 días a FEMA aprobar el trabajo permanente sobre desastres en Houston, mientras que en Puerto Rico le tomó 43 días. Pero las críticas no solo han sido para el gobierno federal, sino también para el estatal. Al gobierno de Puerto Rico se le acusa de tener una pobre e ineficiente respuesta para restablecer el servicio eléctrico y agua potable, para mejorar la infraestructura de carreteras, poner al día las escuelas y los servicios de salud adecuados, así como para desarrollar un plan efectivo para iniciar la reconstrucción del país. Mientras la inmovilidad se apodera del país, los partidos políticos tradicionales que han intercambiado administraciones por los últimos 40 años siguen con graves problemas de corrupción, ineficiencia, falta de liderato y pobre planificación estratégica. ¿Saben lo que hicieron los partidos? Bueno, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar un proyecto de ley para que los alcaldes, luego de 8 años, tengan una pensión del 75% y adicional a eso, creo que en menos de 15 días podrían seleccionar su sucesor, que puede ser un vínculo familiar. Esa es la última legislación en plena crisis económica del país. Por otro lado, queda la Junta de Supervisión Fiscal en tensión directa con el gobierno de turno, perdiendo ambas de perspectiva las principales necesidades del país. Finalmente, las repercusiones del impacto del huracán María han comenzado a despertar el interés y generar diversos debates que se han extendido a prestigiosas instituciones universitarias en el exterior. Un ejemplo, este jueves yo voy a estar con otro compañero, con Roque, ofreciendo una charla desde Puerto Rico a la universidad, a los estudiantes de West Point, de la Academia Militar. Así que imaginen a dónde hemos llegado con el tema de María y la situación de Puerto Rico. Estuve recientemente con Efren. Efren estuvo con Raymond Lavie, otro compañero, dándole una charla a 10 directores de oficinas de congresistas, 5 demócratas y 5 republicanos, y lo hicimos aquí en Puerto Rico hace poco. Como indiqué, para terminar, como indiqué ante el Comité de Descolonización en el 2016, en el caso de Puerto Rico, y me refiero aquí al colonialismo, ha tenido unos efectos adversos sobre nuestra población, la cual, como hemos visto, ha sufrido una migración masiva. Además, el fuerte control externo ha detenido en gran parte nuestro desarrollo económico. Ha provocado altos niveles de desempleo, represión, violencia y efectos psicológicos que han provocado en una parte de la población inferioridad. Ese colonialismo no ha permitido una integración a organizaciones internacionales caribeñas y latinoamericanas y ha evitado que podamos establecer acuerdos, proyectos, convenios o tratados que posibiliten un desarrollo económico que nos permita salir de la crisis actual. La desigualdad, la pobreza y la desilusión se apoderan del país y la clase dirigente amamantada y dependiente de los fondos federales espera acomodada que desde el exterior resuelva los problemas apremiantes del país. En la calle la gente resiste y espera impaciente que la partidocracia culmine y surja un nuevo liderato que encamine al país hacia un nuevo porvenir. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a pasar con el doctor Efrén Rivera, quien es catedrático y el pasado decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo su bachillerato en artes y su Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y un doctorado en Derecho de la Universidad de Londres. Ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades de Estados Unidos, Canadá y Europa. Actualmente es miembro de la Junta de Directores del Centro de Periodismo Investigativo, académico numerario de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, miembro titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro de la Comisión Asesora de Acceso a la Justicia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ha publicado varios libros y ha dictado conferencias en Estados Unidos, Europa y América Latina. Ejerció como periodista y escribe una columna mensual en el periódico El Nuevo Día. Ha recibido numerosos reconocimientos de entidades profesionales, académicas y culturales. Los dejo ahora con el doctor Efrén y su presentación, El problema del estatus en el Puerto Rico post-María. Primero que nada, muy buenos días a todos y a todas, y muchas gracias a la asociación, a Félix, por invitarme a participar en esta conferencia, y estoy me siento muy honrado de poder participar con este estupendo panel que han armado Félix para la mañana de hoy. Se titula mi ponencia, que será muy sucinta, El problema del estatus político en Puerto Rico post-María. No hay duda, por lo que acaba de explicar Félix, que la crisis económica y fiscal de los últimos años y el paso del huracán María han dejado y siguen dejando profundas huellas en la vida puertorriqueña toda. A mí se me ha solicitado que examine someramente el efecto de esos fenómenos en el tema de la condición política de Puerto Rico. No me propongo hacer predicciones. No me dedico a eso. Prefiero identificar los factores que pueden incidir en la permanencia de la condición actual o en posibles cambios futuros. Y eso trataré de hacer. En muchos sentidos, el Puerto Rico post-María es muy parecido al país que teníamos antes de padecer el fenómeno atmosférico. Ello es particularmente cierto en lo que se refiere al estatus político. La condición colonial bajo los Estados Unidos lleva más de un siglo. Los cambios ocurridos a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI no han alterado los fundamentos constitucionales de la relación entre los dos países. En todo caso, los desarrollos más recientes no han hecho sino confirmar el tenor colonial y de subordinación política de esa relación. Ya para 1978 y 1980, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había recalentado la doctrina de los casos insulares en los casos de Califano versus Torres y Harris versus Rosario. En años subsiguientes, la Casa Blanca reafirmó el entendido elaborado en esa jurisprudencia en los informes de los comités de trabajo sobre Puerto Rico de las administraciones de los presidentes Clinton, Bush y Obama. El Congreso continuó aprobando legislación relativa a Puerto Rico al amparo de sus poderes bajo la cláusula territorial. En 2016, el Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió a la carga en los casos de Puerto Rico versus Sánchez Valle y Franklin versus Commonwealth, para dejar meridianamente claro que el proceso de 1950 a 1952 no transformó en lo fundamental el carácter territorial del gobierno de Puerto Rico. Y también en el 2016, el Congreso
le puso el colofón jurídico y político a ese convencimiento con la adopción de la ley promesa. Todo eso ocurrió antes de María y todo eso sigue definiendo la condición jurídico-política de Puerto Rico después de María. Pero el asunto de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos trasciende su dimensión jurídica. Bueno, y dicho por mí, que soy abogado y profesor de Derecho, algo debe significar. En el 2001 publiqué un libro en el que intenté explicar la complejidad de esa relación, tomando en cuenta sus aspectos jurídicos, pero mirando más allá para discernir cómo estos se imbricaban con fenómenos históricos, económicos, políticos, sociales, culturales e ideológicos. Lo hice ayudado, entre otros, por el concepto de hegemonía, según entendido por Antonio Gramsci y otros teóricos sociales. Me pregunté, ¿qué factores, además del jurídico, han contribuido a cimentar la hegemonía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, entendiendo por ello esa aceptación generalizada entre nuestra población de la presencia y el control de los Estados Unidos sobre nuestro país? Me parecía que esa explicación debía estar entre las claves para entender la situación puertorriqueña y para poder vislumbrar las condiciones que harían falta para encaminar a Puerto Rico hacia su descolonización. En síntesis, propuse entonces que la reproducción de la hegemonía de Estados Unidos sobre Puerto Rico había descansado, entre otros, en los siguientes factores. A. La elaboración de un marco jurídico legitimador que intentara conciliar la letra y el espíritu de la Constitución de ese país con su nueva empresa imperial, cosa que logró hacerse, por lo menos desde la perspectiva de los sectores dominantes e intelectuales estadounidenses, con las doctrinas urdidas en los llamados casos insulares. B. La extensión de la ciudadanía estadounidense a los habitantes de Puerto Rico en el 1917. C. El desarrollo de una especie de estado de bienestar colonial, sobre todo a partir de la década de los 40. D. El apoyo a la modernización de la economía y la sociedad del territorio. E. El establecimiento paulatino y con muchos tropiezos de un sistema jurídico basado en la noción de los derechos, sobre todo los derechos civiles y políticos internos, y un régimen de lo que podríamos llamar democracia parcial, que permitía la participación popular en la elección de los funcionarios del gobierno territorial, a la misma vez que negaba cualquier participación sustancial en los procesos de toma de decisiones del gobierno metropolitano. Y F, la propagación de un discurso oficial adoptado por el liderato político y social del país que ensalzaba los beneficios de la relación con el poder imperial. Todo esto vino acompañado de periodos de represión intensa contra el movimiento independentista y otros sectores considerados subversivos del orden colonial. De modo que la aquiescencia al ejercicio del poder estadounidense en Puerto Rico ha sido el resultado de una combinación de elementos coactivos y persuasivos que generan alguna forma de asentimiento social. Es decir, se trata de una situación de hegemonía en el sentido clásico del término, aplicado a la relación entre dos pueblos. La forma específica que esa relación asuma en un momento determinado, por ejemplo,
puede llamarse Estado Libre Asociado, no es tan importante como los resortes en los que se sostiene, pues la forma puede cambiar, pero los apoyos quedar intactos. Esa, me parece, es una de las lecciones que podemos extraer del proceso del 1950 al 1952 y que tan claramente nos han recordado Sánchez Valle, Franklin y Promesa. La pregunta entonces sería, ¿qué indicios hay de que en el Puerto Rico post-María se pueda estar produciendo un quiebre de la hegemonía de Estados Unidos sobre Puerto Rico? O por el contrario, ¿qué indicadores puede haber de que esa hegemonía se esté fortaleciendo? Las contestaciones no son claras. Sugiero que lo más que podemos hacer es identificar las banderas rojas que apunten en una u otra dirección. Como la construcción histórica de esta relación ha sido el producto de una interacción entre metrópoli y colonia, o más concretamente, de la dinámica entre sectores diversos de una y otra comunidad política, es necesario examinar ambas esferas de acción. ¿Qué indicios puede haber en la metrópoli? Primero, como creo que ya se ha sugerido, la nueva visibilidad de Puerto Rico en Estados Unidos como producto de la crisis fiscal y la devastación causada por María puede ofrecer, subrayo puede ofrecer una oportunidad renovada de traer la cuestión puertorriqueña a la atención de sectores influyentes de aquel país: la prensa, el Congreso, el gobierno, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales y los centros de análisis y estudio. Ese esfuerzo, en segundo lugar, puede ser apoyado por la sustancial diáspora puertorriqueña que, tras el paso de María, ha demostrado un compromiso notable con los asuntos de su país de origen. Pero, ¿qué dirección tome esa nueva tensión? ¿Y qué tipos de reclamos la dominen? Son parte del nuevo escenario de luchas que parece estar surgiendo. Y creo que todavía hay mucha indeterminación en este sentido. Por otro lado, el ambiente estridentemente xenofóbico y racista propiciado por el discurso del trumpismo no parece augurar bien para los reclamos de estadidad para Puerto Rico. Pero tampoco deben albergarse esperanzas de que conduzca a la concesión de la independencia o de mayores poderes autonómicos. Es decir, estamos ante la posibilidad de la colonia permanente, o bastante permanente. El presidente ha hecho claro que su política es la de colocar, primero que nada, los intereses de los Estados Unidos, entendiéndolos como los intereses de aquellos sectores con los que él se identifica o que lo sostienen en el poder. Tendría que convencerse, él y los suyos, de que salir de Puerto Rico es lo que más le conviene a él, a sus ambiciones y a los intereses del país que a él y a los suyos les interesa construir. Desde la perspectiva de lo que ocurre en Puerto Rico, podríamos contar entre posibles indicios de quiebre de la hegemonía los siguientes. Primero, la crisis fiscal y económica, con su secuela de medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal, pueden estar produciendo la sensación de que el estado de bienestar asociado con la relación con Estados Unidos está llegando a su fin. Igual efecto, en segundo lugar, puede tener el desencanto con la respuesta federal a la emergencia ocasionada por María. Tercero,
la contundente revelación del carácter descarnadamente colonial de la relación actual como producto de Sánchez Valle, Franklin y Promesa, puede haber llevado a un creciente número de puertorriqueños al convencimiento de la necesidad de la descolonización. Y cuarto, la conciencia de que ostentar la ciudadanía estadounidense no garantiza el bienestar ni aquí ni allá, puede conducir a algunos a despojarse de ciertos aspectos del mito de la ciudadanía que han sido claves para la reproducción de la hegemonía. Pero estos son procesos contradictorios. También hay factores que pueden empujar en la dirección contraria, es decir, en la dirección del afianzamiento hegemónico de Estados Unidos en Puerto Rico. Uno es la emigración masiva. El flujo creciente de puertorriqueños hacia los Estados Unidos puede tener efectos diversos, por supuesto, pero entre ellos no debe descartarse un amarre fuerte de los lazos entre la población puertorriqueña y las localidades a las que llegan, con la consecuencia de no poder imaginar sus vidas sin la conexión con los Estados Unidos. Los fondos federales destinados a la reconstrucción de Puerto Rico, con todos y sus limitaciones, pueden reavivar la creencia de que sin la ayuda económica de Estados Unidos, Puerto Rico no podría subsistir. Y finalmente, no debe dejarse de notar que María trajo consigo un renovado discurso sobre la ciudadanía estadounidense y su valor. El argumento principal, aún entre personas identificadas con posiciones soberanistas y puertorriqueñistas, acá y allá, para criticar a la administración Trump por la lentitud de su respuesta y la tímida asistencia e incompetencia de entidades federales como FEMA, el argumento principal consistió en señalar que se estaba discriminando contra los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico. De pronto, dejamos de ser puertorriqueños o simplemente seres humanos en una situación calamitosa para convertirnos en ciudadanos de Estados Unidos discriminados por el gobierno del país cuya ciudadanía ostentamos. Este es un discurso que, aunque pueda ser efectivo políticamente, y puede serlo, es también ideológicamente transformador. Habrá que plantearse en qué medida María habrá sido un punto de inflexión en la construcción siempre en progreso de las identidades puertorriqueñas. En fin, no todo está dicho. La situación post-María invita a la reflexión. Es necesario identificar y comprender las complejidades y contradicciones del contexto en que vivimos. Pero esto no es nuevo, siempre ha sido así. Lo importante es esforzarnos por lograr que el pensamiento mágico o el wishful thinking del que hablan los angloparlantes, o los sueños incumplidos, o la preferencia ideológica no nos nublen el entendimiento. Es siempre bueno mirar la realidad de frente para atisbar y aprovechar mejor las posibilidades de cambio. Muchas gracias. Bueno, después de estas dos excelentes presentaciones, vamos con la tercera. No.
Ahora continuamos con el doctor Néstor Duprey Salgado, quien posee un doctorado y una maestría en Historia de América de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Es catedrático auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales en el Recinto Metropolitano de dicha institución, al igual que colabora con el Departamento de Historia de la institución. Además, durante 16 años fue ayudante y asesor legislativo, desempeñándose entre otras posiciones como director ejecutivo de la Comisión de lo Jurídico del Senado para el periodo de 1990 a 1992. También fue secretario de la Cámara de Representantes del 2001 al 2004. Es analista político del programa Fuego Cruzado en la emisora radial Radio Paz 810. Sus líneas de investigación son la historia política de Puerto Rico, el Caribe, las relaciones entre Estados Unidos, la Guerra Fría, estudios de la cultura política, análisis político, las relaciones Iglesia-Estado y catolicismo político en Europa y Latinoamérica. Como investigador histórico es autor de varios libros, entre los cuales se destacan Clemente en la víspera de la gloria, 2017, Crónica de una guerra anunciada, 2002, entre otras publicaciones. También ha hecho ensayos en diversos libros. Ha sido columnista invitado en los periódicos Vocero y Claridad. Es miembro del Consejo Asesor del Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Públicas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Además, es miembro de la Junta de Directores de la Fundación Piloto, adscrita al Centro de Estudios Dominico. Fue el presidente por 2 años del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Con ustedes el doctor Néstor Duprey con su presentación Lo que el viento se llevó, Puerto Rico y Estados Unidos más allá de la crisis. Buenos días a todas y a todos. Para mí es sumamente intimidante estar aquí hoy, después de haber escuchado a Efraín y de haber escuchado a Félix. Yo pocas veces me pongo nervioso cuando voy a hablar aquí, pero siento que tengo obviamente una gran responsabilidad luego de 2 extraordinarias ponencias de un poco aportar lo que ha sido mi reflexión en los pasados meses sobre la situación política de Puerto Rico y las potenciales respuestas que me parece debemos diseñar como país ante un panorama bastante complejo. Quiero, antes de compartir mi ponencia, hacer 2 comentarios. Número 1, yo no voy a estar aquí por la tarde en la asamblea, en la deliberación. Yo no sé si se puede votar por proxy, como en los comités del Congreso, pero si se puede votar, mi voto es por la reelección de Félix Huerta como presidente. Creo que ha hecho un trabajo extraordinario en la presidencia de la Asociación de Historiadores de Puerto Rico y le ha dado una pertinencia importante, más allá del salón de clases, al quehacer historiográfico, que me parece que más que nunca es una necesidad para estos tiempos del país. Y en segundo lugar, a pesar de todas las cosas que han dicho en la presentación, pues tengo que hacer como en la radio el disclaimer de que las expresiones que voy a hacer aquí son mías. No pretendo representar a nadie ni pretendo exponer lo que piense nadie. Es lo que yo pienso y el producto de mi reflexión sobre este momento tan complejo, reflexión que he titulado Lo que el viento se llevó, Puerto Rico y los Estados Unidos más allá de la crisis. Puerto Rico, nuestra tara en más de una acepción, evoca la mítica plantación de la familia O'Hara de la novela de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó. La calamidad de la guerra que destruye el viejo mundo del sur de los Estados Unidos en esta obra parece quedarse corta al lado de la desolación colectiva y el destrozo institucional que vive el país, mezcla del fin de un modelo, así como de la combinación letal de incompetencia, desidia, corrupción y desesperanza. El breve recuento de los eventos acaecidos desde 2016 para acá es zapata para reflexionar
como buenos practicantes del oficio historiográfico, así como ciudadanos que no tenemos anestesiada la conciencia ni la mente. Nos obligan los eventos y su magnitud a realizar una disección del viejo país que dejan atrás los vientos de María y los vientos del fin de un modelo, así como las tareas que esa devastación obliga a acometer, particularmente en cuanto al presente y el futuro de la relación con los Estados Unidos de América, potencia colonial y realidad existencial de la historia pasada y el futuro de Puerto Rico y su lugar en el mundo. El 11 de junio del 2017, que cuando uno lo dice parece que fue hace como 20 años atrás, pero fue tan cerca como el año pasado, el gobierno estadista de Ricardo Rosselló se empeñó en celebrar un llamado plebiscito para fabricar artificialmente una mayoría en favor de la integración política a los Estados Unidos como Estado de la Unión Americana. El gobernador necesitaba un resultado abrumadoramente favorable que justificara el uso de fondos públicos para cabildear en el Congreso norteamericano en favor de la anexión. Las fuerzas políticas de la oposición hicieron un llamado al boicot activo de la consulta. Solo un 23.3% del electorado acudió a las urnas, produciendo una entre comillas mayoría de un 97.13% con 508.862 votos. Un 73.27% de los electores inscritos respondió al boicot no acudiendo a las urnas. 1.735.666 votantes inscritos fueron los verdaderos ganadores de esa contienda, la mayoría que no votó y que respondió con la abstención al llamado a deslegitimar ese ejercicio. No obstante el triunfo de la mayoría que apoyó el boicot, el PNP decidió proyectar ese resultado como un, entre comillas, mandato para gestionar la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión Americana. Hoy, a más de un año de obtener ese triunfo artificialmente fabricado, luego de crear una llamada Comisión de la Igualdad para cabildear en el Congreso de los Estados Unidos en la implementación del llamado Plan Tennessee, luego de aprobar legislación local para, y cito, promover el voto presidencial, luego de ser presentada por la comisionada residente un disparatadamente llamada Acta de Admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión, luego de gastar cientos de miles de dólares en contratos para realizar todo lo anterior, a pesar de todo eso, no se ha movido un milímetro de la voluntad política de los Estados Unidos en dirección a tan siquiera considerar la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico. Por el contrario, las expresiones públicas de aliados del movimiento estadista, como los senadores Marco Rubio, Orrin Hatch, el representante Rob Bishop y legisladores influyentes como la senadora Lisa Murkowski e inclusive el propio presidente Donald Trump, así como las actitudes privadas que han trascendido a los medios de comunicación, apuntan a sugerirle al movimiento anexionista una pausa en sus reclamos, sugiriéndole se concentre en la recuperación económica y el saneamiento fiscal de Puerto Rico, evitándole a los poderes que son en la metrópoli el embarazo de tener que decir en blanco y negro lo que cada vez es más evidente para mí. No hay ni condiciones, ni voluntad, ni posibilidades, ni deseo de considerar la opción de la entrada de Puerto Rico a la Unión como un Estado. De hecho, en vísperas de culminar su incumbencia, la derrotada mayoría republicana en la Cámara de Representantes Federal no ha celebrado, ni anticipamos que celebrará, en lo que queda de este término, una sola vista sobre el proyecto de admisión radicado por la comisionada residente. Ante esa realidad, cada vez más evidente, la colonia prevalece como resultado de la inercia. Si los eventos del 2016, con la aprobación de la ley promesa y la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Sánchez Valle, quitaban la hoja de parra al ya desvencejido cuerpo del territorio no incorporado, los eventos consecuencia del paso del huracán María en 2017 dejaron en descubierto
no solo la pobreza y el desamparo en que vivían muchos de nuestros compatriotas, sino también el desdén que se siente hacia Puerto Rico en sectores prominentes de la cúpula gobernante de los Estados Unidos. No solo no nos quieren como parte de la Unión, sino que no disimulan el demostrar la incomodidad de tener que atender algunos de nuestros problemas. Ante ese cuadro, parecería que la puerta de salida de una relación incómoda está abierta. Es una realidad incómoda. Sin embargo, que para ambas partes mantiene elementos de conveniencia deseables, que son, a mi entender, el tenue hilo que mantiene sujeto el lazo colonial. Para Puerto Rico, el hecho de que la mayoría de nuestros compatriotas residen en los Estados Unidos obliga a un tránsito de personas, bienes y servicios continuos, sin hablar de la integración de facto de nuestra economía en todas sus áreas: moneda, comercio, banca, servicios, etc. La dependencia económica directa de ayudas federales de decenas de miles de familias y la identificación con cierta estabilidad legal y protección de derechos individuales que para muchos representa la relación con los Estados Unidos y la ciudadanía de ese Estado político. Para los Estados Unidos, la posición geográfica de Puerto Rico sigue representando un atractivo deseado, aún en el final de la Guerra Fría, con su potencial comercial y de seguridad frente a amenazas tanto reales como son el tráfico de la industria transnacional del narcotráfico y la expansión china como socio comercial de países en la región, como ficticias o lejanas, como puede ser la sospecha de algunos de posibles brotes de inestabilidad política en el Caribe y Suramérica, además del atractivo que todavía representa el virtual monopolio que ejerce los Estados Unidos sobre el comercio terrestre, aéreo y marítimo de Puerto Rico, y la necesidad de sectores poderosos de esa nación de que se resuelva el intrincado tema de la deuda del gobierno de Puerto Rico. Sea por interés o por necesidad para ambos pueblos, todavía hay elementos que hacen para muchos deseable una relación. Frente a la imposibilidad de la anexión y a falta de otra alternativa, los Estados Unidos han mantenido viva la entelequia colonial, pero dejando ver cada momento posible su incomodidad. Para Puerto Rico, la no disponibilidad de la estadidad y la falta de articulación de una opción mantienen viva como única relación posible con los Estados Unidos la indignidad del territorio colonial. Ante esa realidad, ¿qué hacer? Creo, y en mi opinión, existen las condiciones para plantear a los Estados Unidos una nueva relación política que supere la encerrona colonia o estadidad. Creo esas mismas condiciones favorecen que se vaya a los centros de poder en los Estados Unidos a plantear una opción que no sea meramente eximir a Puerto Rico de u otorgar a Puerto Rico paridad en. Creo es necesario ir a plantear lo que quizá algunos en los Estados Unidos quieren escuchar: una nueva relación con Puerto Rico que les cueste menos y les cree menos problemas, y que a la vez sea producto de una expresión de la voluntad del pueblo de Puerto Rico como nación. Esa relación, que debe ser claramente no colonial ni territorial, debe asegurarse atiendan los intereses y necesidades de ambas naciones en un arreglo jurídico, llámele acuerdo, llámele tratado, llámele convenio, que establezca una transición a plazo fijo hacia la plena soberanía e independencia de Puerto Rico, donde se vayan delegando poderes a Puerto Rico hasta que advenga a su definitiva independencia en un breve pero razonable término de tiempo. Ese marco de transición, que entiendo deberá contener elementos similares al estatus de libre asociación, deberá establecer los términos y condiciones que garanticen la continuidad de las relaciones económicas entre ambos pueblos y el libre tránsito de ciudadanos, bienes y servicios entre ambas naciones, mientras por otro lado deberá proveer a Puerto Rico de los poderes políticos que le permitan establecer acuerdos económicos y comerciales con países y organismos internacionales.
Ese acuerdo de transición deberá, además, atender los asuntos neurálgicos de la relación entre ambos pueblos, como son el tema de la ciudadanía norteamericana de aquellos que decidan retenerla en un Puerto Rico soberano, así como los intereses de estabilidad y seguridad de los Estados Unidos en la región del Caribe, de la cual Puerto Rico es pieza fundamental. Para mí, la única ruta posible a la soberanía y a la independencia es una que reconozca el hecho de que los puertorriqueños en su inmensa mayoría desean preservar la mejor relación posible y una estrecha colaboración y amistad con los Estados Unidos, dentro de un estatus de plena dignidad y en ejercicio responsable de la soberanía jurídica y política, dentro de un régimen democrático que garantice el bienestar de la mayoría, dentro de una economía de mercado. Para garantizar esa aspiración es necesaria una transición que asegure que el puente hacia la soberanía será uno de cimientos firmes y estables, diseñados para la realidad específica de Puerto Rico, de ese Puerto Rico del siglo XXI con toda su complejidad y toda su particularidad. Para construir y poder cruzar ese puente a la soberanía, entiendo es necesaria a su vez la construcción de una nueva mayoría política y social en Puerto Rico. Más de un 50% de los electores de Puerto Rico ni votaron por Ricardo Rosselló, ni favorecieron la anexión en el plebiscito del 2017. Esa mayoría política y social dispersa en el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Partido del Pueblo Trabajador, el independentismo no afiliado y el voto en candidaturas independientes a la gobernación, necesita ser articulada en una amplia concertación política que use de manera creativa la ley electoral, que prohíbe para vergüenza de este pueblo la concertación de alianzas políticas. Si de cara a las elecciones del 2020 se produce un escenario de fragmentación de la oposición, o peor aún, se fragmenta aún más el espacio político a la izquierda de la fracción colonialista del viejo Partido Popular, entonces el resultado electoral será predecible. El triunfo de la minoría estadista y la continuidad de la colonia en un país cada vez más deteriorado por la soberbia, la incompetencia y la corrupción. Por eso, creo urgente conciliar y propiciar concertar el espacio de oposición al PNP y a la estadidad, así como a los aires de restauración colonial que soplan en sectores del Partido Popular Democrático. Hace falta, urge, la creación de un espacio de diálogo que lleve a una concertación política donde se articulen las bases de esa nueva mayoría por el cambio. Esa nueva mayoría por el cambio no se debe construir meramente para elegir quién firma los contratos y quién nombra a los jefes de agencia y la corte que los va a seguir a disfrutar de los buenos salarios en el gobierno. Debe ser el instrumento que en 4 años siente las bases de la reconstrucción económica, moral y política del país, a través del impulso de un programa mínimo que atienda, a mi entender, los 5 problemas más apremiantes que tiene Puerto Rico. 1. La negociación en términos justos y razonables luego de la debida auditoría del pago de la parte que corresponda de la deuda pública de Puerto Rico, que permita la salida en el menor tiempo posible de la Junta de Control Fiscal. Segundo, la aprobación de medidas para el saneamiento de la función pública, que incluye, entre otras, las máximas penas sin derecho a libertad bajo palabra o indulto de aquellos convictos por corrupción o delitos contra la función pública, la necesaria compensación al Estado en doble proporción a los robados y la prohibición a ocupar cargos, puestos, empleos o contratos en el gobierno de manera permanente a aquellos que falten a la confianza pública. 3. La concertación de un plan de desarrollo económico a largo plazo entre gobierno, sector privado y trabajadores que garantice los derechos de los empleados y siente las bases a su vez del crecimiento socialmente equitativo de la economía. 4. La reforma de la gobernanza
que cree una estructura gubernamental más pequeña pero más eficiente, que invierta sus recursos en sectores estratégicamente importantes para el desarrollo sostenible del país, como son la seguridad, la educación y la salud, los servicios esenciales del gobierno de Puerto Rico, y reduzca sustancialmente su tamaño y burocracia, junto a una reforma constitucional que establezca medidas de democratización como son la segunda vuelta electoral, el referéndum revocatorio, la interpelación y control parlamentario de manera periódica de los jefes de agencia y la posibilidad de alianzas electorales. Quinto, la negociación con los Estados Unidos de los términos y condiciones de esa nueva relación política fundamentada en la soberanía del pueblo de Puerto Rico y dirigida a la eventual independencia del país, dentro de la mejor relación posible con los Estados Unidos dentro de los parámetros ya previamente expuestos. Para poder poner en práctica ese programa mínimo, yo creo que esa concertación política debe ser capaz de acordar el respaldo a candidaturas a todos los puestos electivos que se comprometan a impulsar este programa. Y una vez alcanzada la victoria electoral, constituir un gobierno representativo de esa concertación electoral y política que haga realidad ese programa y convierta el efímero poder colonial en palanca para la transformación del país. Hay dos caminos para lograr ese objetivo. O desde la diversidad organizativa actual, construir esa unidad programática y electoral que genere esa nueva mayoría para el cambio, o la organización de una nueva fuerza político-electoral en el país. Junto con ese gobierno de Puerto Rico, producto de esa nueva mayoría electoral, se deben concertar aquellas alianzas e identificar aquellos aliados en los Estados Unidos, particularmente nuestros compatriotas que residen allí, que puedan ayudar a impulsar esos objetivos, así como los interlocutores necesarios en el Ejecutivo, Legislativo y mundo político norteamericano que pueden auxiliar en ese esfuerzo. Además de esas alianzas necesarias en los Estados Unidos, es necesario establecer vínculos estables con gobiernos de países amigos y aliados de los Estados Unidos en Latinoamérica y en la Unión Europea, que pueden servir de interlocutores entre la metrópoli y ese Puerto Rico que aspira a ser soberano, democrático, honesto, próspero y justo. Estamos empantanados en la ciénaga colonial, agravada por la parálisis que ha creado la deuda pública y la incapacidad de la ley promesa y la Junta de Control Fiscal que crea la misma de proveer un mecanismo adecuado y justo para salir del pantano, junto con el deterioro acelerado del país agravado por los efectos del huracán María y el triángulo de soberbia, incompetencia y corrupción que dirige las acciones del gobierno de Puerto Rico. Urge, por un mínimo instinto de supervivencia, construir un puente que nos ayude a salir del pantano hacia una ruta que produzca un país honesto y próspero. Sin acción no hay cambio posible. Hay que seguir, porque como dijera Scarlett O'Hara, Tara es mi hogar, iré a mi casa, idearé algo para hacerlo volver. Después de todo, mañana es otro día. Gracias. Bueno, definitivamente un panel de excelencia, así que abrimos el espacio ahora mismo a la sesión de preguntas. Adelante. Buenos días a todos. Una pregunta dirigida a Maestro Rey. Usted estaba poniendo algo en relación a la transición, si es posible, para esto, dentro de la transición, usted pondrá la posibilidad de que haya una indemnización, ¿cuánto? Y tomando en cuenta que Una indemnización. Yo creo que en algún momento, y
y es parte del disloque que ha producido la ley promesa, no se han sentado a la mesa a hacer la disección de la situación económica del país, los sectores interesados en resolverla, es decir, gobierno de Puerto Rico, gobierno de los Estados Unidos y acreedores. Claro, partiendo de la premisa de que el interés del gobierno de Puerto Rico fuera proteger los servicios esenciales del país y el bienestar de sus ciudadanos, que no es el caso actual. Dentro de ese diálogo tiene que entrar el tema de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y a mí me parece que hay dos elementos que tienen que considerarse. Número uno, los intereses económicos de ambos países, la posibilidad de algún tipo de compensación por daños que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico, producto de esa relación, entiéndase el uso, por ejemplo, el uso de las tierras en Vieques y Culebra para maniobras militares y el daño que eso ha producido tanto a la naturaleza de ambas islas como a los ciudadanos que la habitan. Eso no es una indemnización en abstracto, eso es un daño real constatable que el gobierno de Puerto Rico hace tiempo debió exigir al gobierno federal y que se ha caminado lento en ese sentido. Pero me parece que el diálogo que se dé para atender este asunto tiene que ser sobre bases realistas. Tiene que ser sobre bases realistas, reconociendo que por necesidad o por convicción, Puerto Rico necesita mantener, o por lo menos la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos, desea mantener algún tipo de relación con los Estados Unidos. Espero haber contestado su pregunta. No sé si en la dirección que usted deseaba, pero tengo que ser honesto con usted. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Adelante. Buenos días. Oye. Mi pregunta es al panel completo, un comentario. Dentro de toda la ponencia, no oí la realidad de los intereses partidistas y dentro de los partidos, que ya no son partidos, son personas que usan el partido para ocupar posiciones de poder y repartir el bizcocho. Eso es lo que hay. No veo en el análisis cómo vamos a llegar a esa discusión realista sin abordar cómo vamos a diseñar un instrumento electoral que verdaderamente refleje la voluntad del pueblo de Puerto Rico y no de determinados intereses de personas, porque para mí hay mucho disfraz detrás de ideología. Dicen que son posiciones ideológicas cuando realmente son partidistas e individuales. Yo creo que dentro del análisis que se vaya a hacer desde el punto de vista realista, hay que enfrentar y abordar eso. La Junta no va a abordar eso porque no le interesa, ellos no vinieron a desarrollar a Puerto Rico. Pero, viéndolo desde el punto de vista estratégico y partidista, ahora mismo en Estados Unidos está por bajar el reinado de Rock Bishop. Y eso plantea unas diferencias en cómo se interpreta la relación con Puerto Rico. Por otra parte, también hay que hablar, cuando se habla de soberanía y de los poderes de Puerto Rico y todo eso, hay que decirle al pueblo de Puerto Rico claramente lo que está en issue es la ciudadanía por nacimiento. Los Estados Unidos pueden entrar en cualquier pacto, pero la ciudadanía por nacimiento, esa es la que Estados Unidos no va a estar muy de acuerdo en mantenerla en un régimen que no sea parte integrante de su sistema constitucional.
Yo le admito que su pregunta me crea cierto nivel de frustración, porque entendía que básicamente había abordado esos temas en mi ponencia. Se los voy a contestar muy brevemente. Número uno, esta clase política, salvo contadas excepciones, es incapaz de transformar la realidad. Es necesario la construcción de una nueva, la búsqueda de una nueva clase política. Independientemente de las iniciativas comunitarias, culturales, de la sociedad civil, del tercer sector, de la empresa privada. Podemos seguir enumerando las instancias en paralelo al proceso político electoral que tratan de hacer un cambio en Puerto Rico. Todas esas iniciativas a la corta o a la larga chocan contra la pared de granito de una clase política que no le interesa transformar la realidad y que vive de ella. En ese sentido, mi planteamiento es que es necesario hacer una mayoría electoral, político-electoral, de la gente honesta en Puerto Rico, de la gente que quiere cambiar el país. Los corruptos se unen, los incompetentes se unen. Quienes siempre buscamos una razón para no unirnos y no actuar políticamente somos los honestos, somos los competentes. Segundo, yo creo que en cualquier relación entre Puerto Rico y Estados Unidos que no sea la estadidad, y para mí la estadidad no es posible en este momento, no está en las cartas de nadie en Estados Unidos, me parece a mí. El tema de la ciudadanía hay que abordarlo con realismo y con honestidad. Estados Unidos tiene es cuestión de voluntad política dentro de unas realidades. Yo creo que ya está claro que, salvo la locura de Trump de eliminar la ciudadanía norteamericana por nacimiento, y en eso, Efraín, yo obviamente delego en el experto, me parece que eso es poco probable. Ahora bien, el futuro de la ciudadanía norteamericana de los puertorriqueños en un Puerto Rico soberano va a ser producto de la negociación de ambas partes. Quien le diga al país que es una certeza X o Y camino, le miente, y yo no lo voy a hacer. Bueno, yo creo que sobre los partidos políticos, Néstor ha dicho cosas que me parece que son muy importantes. Lo único es que pienso que quizás en ese realineamiento político al que tú aludes, y que a mí me parece que es importante y necesario, eso no funcionará sin que participen elementos que hoy día están vinculados a los partidos políticos existentes. Por eso por un lado. Por eso hablo de contadas excepciones en la clase política. Sí, entonces, pero las hay. Sí, bueno, eso en cuanto a la clase política, pero los partidos políticos también son asociaciones de mucha gente. Oh, sí, sí. Y entonces, o sea, la mayor parte del país nuestro todavía está vinculada a algún partido político. Y entonces, pues con eso hay que trabajar. Y la razón por la cual están vinculadas a partidos políticos tiene mucho que ver con algunas de las cosas que usted ha dicho, intereses. Algunos es porque creen, otros es por intereses, intereses muy particulares, muy personales, como sabemos, intereses relacionados con... Y cuando uso intereses aquí, no lo estoy usando la categoría en sentido peyorativo necesariamente, pero intereses relacionados con posibilidades de empleo, con posibilidades de acceso a viviendas, servicios públicos, etcétera. Es decir, en ese sentido, pues que son ambos partidos políticos principales han trabajado sobre la base del clientelismo, que eso es lo que logran. Y entonces hay mucha gente que se siente de alguna manera vinculada a eso, y con eso eso también es parte de la realidad, y con eso hay que trabajar, me parece a mí. Ahora, en cuanto al tema de la ciudadanía, también estoy de acuerdo con Néstor en que, bueno, salvo el caso de la estadidad, en que entonces ahí queda preservada la ciudadanía por nacimiento según garantizada por la Constitución de Estados Unidos, de ahí en adelante. En cualquier otra fórmula, cualquier otra solución, sea la independencia total o sea alguna forma de asociación soberana, sea lo que sea, pues eso será producto, o tendrá que ser producto de la negociación que se haga con Estados Unidos. Y también estoy de acuerdo con Néstor en que en ese ámbito pues nadie puede garantizar lo que va a suceder. Uno puede hacer propuestas, uno puede ir a la mesa de negociaciones con propuestas,
pero luego recuerden que una negociación es una negociación entre dos partes por lo menos. Entonces, Estados Unidos tendrá intereses y dependerá también de la coyuntura y dependerá de quién esté en el poder en Estados Unidos y dependerá de todas esas cosas. Pero quisiera pues aclarar algo que ya se había aclarado en Puerto Rico, por ejemplo, en el proceso que hubo entre 1989 y 1991. Hubo mucha discusión con el proyecto Johnston. Hubo mucha discusión sobre el tema de la ciudadanía y hubo discusión política y hubo discusión académica, hubo cosas que se publicaron en revistas jurídicas importantes. Y una cosa que queda clara es la siguiente: a partir de como la ciudadanía de Estados Unidos en Puerto Rico se adquiere por virtud de una ley del Congreso o de varias leyes, porque la primera fue la del 17, que luego fue enmendada posteriormente hasta que queda la situación actual en que todos los ciudadanos, todas las personas nacidas en Puerto Rico son ciudadanos de Estados Unidos por virtud de lo que dice esa ley. Ahora, el Congreso podría aprobar una nueva ley que diga, y a partir de cierto momento los nacidos en Puerto Rico ya no serán ciudadanos de Estados Unidos, ¿verdad? Lo puede hacer. Ahora, la discusión que ha habido entre los juristas que se han dedicado al tema, tanto puertorriqueños como estadounidenses, porque ha habido algunos estadounidenses que han trabajado el tema, parece haber ya un consenso de que el problema sería la cuestión sería si se puede retroactivamente quitarle la ciudadanía y eso parece ser que no por problemas constitucionales de otro tipo, de debido proceso de ley, etc. O sea, ya hay bastante escrito, yo diría, sobre eso. Ahora, aun cuando, y hay un artículo excelente escrito yo creo que es lo mejor que se ha escrito hasta ahora sobre eso, sobre este problema de la ciudadanía, escrito por el profesor José Julián Álvarez, colega mío en la Facultad de Derecho, sobre este tema, y se publica durante ese proceso del 89 al 91, y él plantea una serie de problemas. Por ejemplo, vamos a suponer que el Congreso diga, a partir del 1 de enero de tal año, ya los nacidos en Puerto Rico no se consideran ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Eso es posible, pero también plantea sus problemas. Uno es, por ejemplo, y los hijos de los que ya tienen la ciudadanía, porque hay legislación que le permite a los hijos de ciudadanos de Estados Unidos nacidos en el extranjero adquirir la ciudadanía de Estados Unidos si se cumplen ciertos requisitos. Si eso no fuera así para Puerto Rico, sería el único lugar en el mundo en el que los hijos de ciudadanos de Estados Unidos no podrían adquirir la ciudadanía. Y eso plantea un problema de igualdad, plantea problemas susceptibles de ser llevados a los tribunales, vamos a decir así. Y así sucesivamente, de modo que no es un tema sencillo. Por otro lado, desde ese momento del 89 hasta acá, ha habido muchos desarrollos en el mundo, y el tema de la ciudadanía dual, el tema de personas que tienen más de una ciudadanía, eso ha tenido un gran desarrollo. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, que son ciudadanos de Israel y ciudadanos de Estados Unidos. Hay muchas personas que son ciudadanos de algún país latinoamericano y ciudadanos de España. Así que ese tema también está ahí. Y es un tema que tiene que ver, entonces es un tema que surgirá, supongo, en la negociación, y que tendrá que discutirse entre los representantes de Estados Unidos y los representantes de Puerto Rico. Claro, Estados Unidos, además, nosotros tenemos que entender que no es un ente homogéneo. Y hay 500 y pico, 400 y pico representantes, 100 senadores, está el presidente, está todo ese gobierno, algunos le llaman, ¿te acuerdas? Gobierno permanente, está toda esa burocracia federal que hace recomendaciones, está el aparato militar que tiene algo que decir también, estas cosas que tienen que ver con las relaciones extranjeras, y en ese caso estaríamos hablando de una relación entre Estados Unidos y un país soberano
en algún sentido. De modo que digamos, un escenario bastante complejo, no es sencillo, y cuya resolución de ese problema dependerá de varios factores, entre ellos la fuerza que tengamos nosotros para negociar, que es importante. Dos, los intereses de Estados Unidos como en ese momento su liderazgo los vea, ¿verdad? Tres, el ambiente internacional global que pueda tener alguna resonancia en el proceso, de modo que, y cuatro, la población puertorriqueña en Estados Unidos, el peso que pueda tener, porque recuerden una cosa, es que si mañana Puerto Rico fuera soberano, independiente, libre asociación, lo que sea, hay 5 millones de personas de ascendencia puertorriqueña en Estados Unidos, con ciudadanía de Estados Unidos y muchos con interés en mantener un vínculo con Puerto Rico. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo Estados Unidos va a manejar eso? Porque Estados Unidos, ahí sí, yo pienso, Estados Unidos tomó la decisión en 1917 de hacernos ciudadanos. Ahora que cargue con las consecuencias. Ahora que cargue con las consecuencias y que atienda ese problema. Eso tampoco garantiza las cosas, pero ese es otro elemento, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. De modo que el tema de la ciudadanía pica y se entiende. Bueno, ahora sí. Y hay otra pregunta, sí, no, dando campaña. Yo publiqué un artículo en el libro de la asociación, le llamé Convergencia, basado en la asamblea pasada, Convergencia descifrando un Puerto Rico plural. Y básicamente era un planteamiento teórico, basado en algunas teorías, pero un poco lo que estaba diciendo Néstor y Efraín, cómo nosotros podemos, dentro de la realidad que acaba de decir la licenciada Goico, es muy difícil ante 3 partidos hegemónicos y con un control de unos grupos que para los que han estado cerca de esos partidos saben de lo que estoy hablando. Yo voy a decir algo aquí, estoy grabado. Yo he participado una sola vez en política, no mi candidato. Participé con un candidato que llamó a una alianza, a una convergencia, con William Miranda Marín en Cabo. Cuando yo llegué a aquella primera reunión, en ningún momento don Willy nos preguntó a ninguno de nosotros ni de qué partido éramos, ni qué ideología éramos. Había allí un plan de trabajo diseñado para procurar echar para adelante con un plan estratégico, unas metas claras, unos objetivos claros, desarrollo económico claro, un municipio, y que eso se pudiera proyectar a nivel nacional y desde la parte de la nación hacia nivel internacional. Yo creo que los que participamos allí, de una forma menor, una forma intermedia, una forma mayor, creo que se tuvo gran éxito. Yo presenté una charla en algún momento, invitado por el actual alcalde, donde traté de establecer cuáles fueron los objetivos en aquel momento y qué fue lo que se logró. Yo estoy de acuerdo con Néstor, estoy de acuerdo que si nosotros logramos concertar esas alianzas de estos grupos, de estas organizaciones que tienen un interés más allá del partidista, yo creo que podemos llegar a desarrollar un plan estratégico que pueda ser asumido por un nuevo liderato en el país. Ese liderato definitivamente no está necesariamente en los partidos políticos actuales. O sea, un partido que en la actualidad puede legislar, y vuelvo sobre eso, que puede legislar, como lo ha hecho en los días recientes, un proyecto de ley para darle 75% a los alcaldes que tengan 2 términos en el país, lo que está procurando es la permanencia de un partido político en las estructuras políticas del país. Eso es lo que están pretendiendo en los próximos 15 o 20 años. En el caso de los Estados Unidos, me invitó recientemente esta semana
estaba llamando a Efraín para que me orientara también, para ver si lo que iba a decir iba por la línea correcta. Me estaba pidiendo un análisis de las elecciones en Estados Unidos. Y yo conversaba por teléfono con Efraín antes de entrar al canal y yo le decía, Efraín, yo veo unas tendencias en los Estados Unidos. Primera tendencia que apareció en la prensa: la mujer es el siglo político de la mujer en los Estados Unidos. Las minorías en los Estados Unidos acaban de tener una participación muy buena, particularmente en algunos estados. Estados tradicionalmente republicanos. Hablando, alguien mencionó a Don John. ¿Qué le pasó a Don John? Ted Cruz ganó Florida. O sea, hay una tendencia en Estados Unidos que a mí me parece que Trump puede decir lo que quiera, puede analizar lo que quiera en los Estados Unidos, pero a mí me parece que se están produciendo una serie de cambios allí y esos cambios van a procurar atender esa sociedad bien diversa que existe allí. Yo no sé si eso va a tener unos efectos directos sobre Puerto Rico. Lo que yo creo, y en esto sí soy más pesimista que tal vez los dos compañeros, es que a mí me parece que la posición de los Estados Unidos ahora, tanto a nivel de los republicanos y de los demócratas, es que Puerto Rico continúe estando en la misma situación política que estamos en este momento. Así que yo tengo 52 años y yo no quiero ser como Emilio, que ayer dijo que los PNP ganaban por 200.000 votos y que está grabado y todo eso. Pero en esto yo creo que puedo venir aquí 20 años después y creo que vamos a estar bajo el Estado libre asociado en Puerto Rico por las próximas 2 décadas, a menos que no haya un cambio trascendental en los Estados Unidos y de los intereses que tienen sobre Puerto Rico. Sin querer copiar a Emilio Pantoja, yo te aseguro, y como está grabado queda mi testimonio, yo te aseguro que no. Yo te aseguro que no vamos a estar bajo una condición colonial. Bueno, ahora sí. El tiempo nos traiciona para un último comentario. Adelante. Bueno, mi pregunta, quiero empezar, ¿verdad? Como diría Juan Antonio Corregel, en su obra La Patria Radical, que decía que seguir con el martillo de goma a la roca, ¿verdad? Esas elecciones, ¿verdad? Tenemos las elecciones y tenemos un martillo de goma que le estamos tratando de dar a esa roca que no se rompe y se mantiene ahí. Entonces, a lo que voy empezando por ahí es que no sé si los panelistas, todos aquí los presentes, saben de que se ha discutido sobre el Plan 2020 y el Plan 2020 fue este documento que hablaba de, ¿verdad?, que fue articulado por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y por el Ejército, de que era la destrucción física de Puerto Rico y los recursos naturales. Y ante esta situación de posmaría, como ustedes ven, ¿verdad?, esto se ha acelerado, este proceso. Puerto Rico tiene una deuda que no es nuestra, que ha sido creada por una condición colonial, ¿verdad? Pero dentro de este sistema colonial, y se ha atribuido a que somos responsables de ella cuando ha sido creada, ¿verdad?, por estos años de coloniaje. Y a lo que voy es, se sigue viendo que la dirección es la negociación, se sigue viendo que la dirección es articular un diálogo, cuando la relación es clara, las relaciones metrópolis y colonia, los precedentes de mejorar la colonia los tenemos paulatinamente, desde el 50, 52, ley 600, lo de la ley Jones, el mismo proceso electoral de las elecciones, ¿verdad?, para mantener el estatus colonial, ¿verdad? Y a lo que voy es, ¿por qué se sigue viendo esa dirección? ¿Por qué no se ve la confrontación como una dirección legítima? ¿Por qué no se ve que hay otro sistema económico, además del sistema de libre mercado capitalista, que está cuajado con el sistema colonial de explotación?
que a lo que voy es, seguimos mirando las mismas direcciones, entonces hablamos de articular un nuevo arreglo que puede perfeccionarse con una nueva forma de explotación que es neocoloniaje, ¿ves? Pero le pueden llamar soberanía, que yo lo que entiendo, ¿verdad? Y con mucho respeto, es que creo que es independencia ya, es la única opción que hay, ¿verdad? Y un nuevo sistema social, ¿verdad? Más equitativo de clase, y se sigue viendo como una fantasía, cuando a través de la historia tenemos ejemplos de que la vanguardia, de que los movimientos de minoría hacen esos cambios. Entonces a lo que voy es, ¿cómo ven esto? ¿Por qué seguimos viendo lo mismo, o seguimos viendo lo que llamamos alianza, o caer en reformismo, o caer en un arreglo en que es ficticio? Porque la metrópoli decide, y había una preocupación aquí de la dama de que la ciudadanía, pero en cualquier momento, ¿verdad? La metrópoli tiene el poder, y que es ellos o nosotros, ¿verdad? Que no sé cómo Como ha hecho varias alusiones a mi ponencia, yo respeto su interpretación de la realidad, no es la mía. Bueno, definitivamente esto es un tema de... ¿Alguien más? Doctor. O sea, no sé si quedó claro, que lo que traté de hacer fue hacer una descripción de lo que está ocurriendo y de los factores que pueden conducir a un proceso de descolonización o no, ¿verdad? O incluso sugerir la posibilidad de la continuación de la colonia como producto de ciertos procesos. Es decir, y esa ciertamente es una avenida y puede ser legítima. Quiero decir que puede ser legítima. Lo único es que siempre en estas discusiones está el tema de las condiciones que hacen falta para que esas cosas se puedan hacer, y que y creo que al final hice un llamado a no creernos que las condiciones existen cuando no existen, a pesar de que uno quisiera, y que ese análisis hay que hacerlo, porque si no uno sería irresponsable, porque después de todo se trata de millones de personas a las que uno va a embarcar en un proceso, no es uno solo. Entonces, finalmente, que aún la confrontación, que históricamente ha sido una forma de atender problemas coloniales, no siempre, no en todos los casos, pero ha sido una forma, muchas veces termina en algún tipo de negociación. Las guerras muchas veces terminan en algún tipo de negociación. Sí, la idea de los bandos enfrentados en una guerra o en una insurrección a veces terminan para poder ponerle punto final en una negociación. Así que eso tampoco se debe demonizar. O sea, y hay que entenderlo como parte de lo que puede constituir la realidad, de una forma de atender una situación tan complicada como esta. Bueno, ahora sí, definitivamente esto es un tema de mucha actualidad, de mucha pertinencia, el tiempo nos traiciona. Así que le quiero agradecer a los tres ponentes por tan excelente presentación. Y ahora vamos a continuar de una breve presentación de la revista Faena Historiográfica. Adelante, Jorge.